nuestra mesa de los lunes. Ya estaban con nosotros Emilio Álvarez y Casa de Somos México. ¿Ya son partido o no, Emilio? Ya vamos, buenos días, buen lunes, ya vamos siendo. Ya vamos llegando. Tuvimos consejo general el fin de semana. Ajá. Nos acompañó José Woldenberg para hablar del contexto electoral y Guillermo Valdés para ya empezar a discutir las propuestas en materia de seguridad. Escuché por ahí alguna posibilidad, alguna sospecha de que estarían tramando en el INE no darles registro. Fíjate que ¿Tienen esa duda? Había esa duda. Ajá. En términos de lo que le llaman dobles afiliaciones. Morena está con este proceso de Partido Comunista Chino, que está ahí afiliando, y ya anteriormente el INE había desechado varias de esas afiliaciones porque no siguieron el procedimiento establecido, y teníamos duda porque había un nuevo paquete que tenía una altísima coincidencia con asistentes a nuestras asambleas y de las otras organizaciones, no solo de Somos México, sino las otras tres, pero nos han comentado que van a reiterar el criterio anterior, por lo cual no habría cambio y por lo tanto no habría problema. Estarían a la espera de la confirmación nada más. De la confirmación, y con esto, a fines de marzo, el INE empezaría ya el proceso formal de la revisión última, de manera que llegaríamos hacia mediados de junio, allá para una sesión para el otorgamiento del registro. Muy bien, pues gracias por la actualización, Emilio. Rubén Moreira, del PRI, ¿cómo estás, Rubén? Buenos días. Muy bien, diputado. Buena semana a todos, después de un fin que tiene muchas complejidades, Ajá. ¿no? Lo que está pasando en Tabasco, lo que tú señalaste de la carretera 57. ¿Qué te parece? La carretera 57 es una trampa. Desde aquí hasta el sur de Nuevo León es un problema. Pero ¿cómo ha dejado de ser un tema? O sea, un escándalo, desapariciones masivas. Ajá, que no... No obstante, que es la carretera más importante del país porque te lleva hasta Nuevo Laredo. Es la columna vertebral. Y pues no hay fin de semana que no haya un retén falso, no haya ponchallantas, que no avienten piedras o arrojen objetos. Ahí en esa carretera han sido balaceados diputados, han sido secuestrados. Equipo de la presidencia, incluso. Equipo de la presidencia, han sido secuestrados deportistas. Es la no participación de los gobernadores en las tareas de seguridad. La omisión total, porque Casi la complicidad, Rubén. Pues sí, porque si pasa, saben, lo sabemos todos dónde están y no hay presencia de las autoridades, pues esa parte o es miedo, negligencia, yo no sé, o complicidad. Pero todos los días hay una nota. Sí. El asalto en Palmillas, todos los días hay algo. Israel Zamora, morenista, ¿cómo estás, Israel? Bienvenido. Muy bien, bonita semana a todos también. ¿Cómo ves el PAN con su propuesta de ciudadanizar las candidaturas? Recordarás que aquí yo decía que al PAN, respecto del relanzamiento, ¿no? Que esto es como el segundo relanzamiento, la única parte que les creo es la del miento. No les creo el relanza, pero sí les creo el miento, ¿no? ¿Cuál miento? ¿Qué dijo? Relanzamiento. Digo, la segunda parte de la palabra. Me dormí. Y la verdad es que es simulación. O sea, si de verdad quisieran democratizar la selección de los que van a ser sus candidatos, hubieran votado a favor de la propuesta de la presidenta que se dio hace unos días. Y ya comienzan a ver las consecuencias de esas decisiones, de esas malas decisiones que van en contra del interés del pueblo. Sacó Milenio hace unos días una encuesta en donde muestra cuál era la aprobación de los partidos y de los dirigentes de los partidos. Y si tú analizas cómo iban de enero a marzo, antes de que se hiciera la votación, digamos, de la primera propuesta de la presidenta, y hay una disminución en la aprobación de 5%, y un rechazo, a su vez, que crece igual en proporción del 5%. ¿Qué encuestadora es? Es una encuesta que realiza Milenio, me parece que es interna. Y si tú analizas ahí, incluso está el golpe que se lleva el Verde Ecologista de México y el golpe que se lleva el PT en las bases, me imagino que de Morena, que reprueban que hayan votado en contra de esta situación. Entonces, pues eso es lo que opino, ¿no? Las personas rechazan este tipo de simulaciones. Es una simulación. ¿Les está yendo muy mal, Rubén, con su dirigente? ¿O cuánto bajó? A ver, 5%. Es que no encuentro esa encuesta. Si me la mandas. Sí, pero vamos por partes. Mira, primera, cuando nadie pedía esa reforma electoral, se presenta desde el poder, sin consensos, sin escuchar a los expertos, a los académicos, a la sociedad, a los partidos opositores,
una reforma en dos partes para el signo de la casa, polarizar, enfrentar a todos y meter a la jefa del Estado mexicano en el debate público electoral. Yo creo que eso no se vale y no es bueno en una democracia. En contra de todo lo que es el diálogo, la búsqueda de consensos, de nueva cuenta se insiste en esto que le llaman Plan B, que son una serie de artilugios, pero que en el centro tienen que haya revocación de mandato, entrecomillado revocación, porque nadie la está pidiendo. López Obrador se la autopedía para autogastarse, y meterla en la elección del año que entra. Una elección que ya de por sí es compleja y que no sabe cómo va a ser, porque tiene la elección regular, gobernadores, diputados, alcaldes, etcétera. Todo esto, más la elección del Poder Judicial, con todo lo mal que le salió la anterior y todos los efectos negativos y pésimos que tienen para el país. Hoy quieren meter esa otra elección, pero lo que les importa, Azucena, es polarizar, debatir, para que la gente no hable de los asaltos en la 57, del petróleo que se derramó en Tabasco, de la violencia que hay en el sur del país. Eso es todo, ¿eh? A ver, Emilio, ¿la revocación de mandato sí, pero en otra fecha o no? Mira, en los términos que está propuesto es una prostitución de un derecho. No es una revocación del mandato, es una ratificación del mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que es un instrumento del poder para beneficiarse. Más aún, quieren proponer que la presidenta pueda hacer campaña. Yo me acuerdo de esa gran molestia que hubo en 2006 de López Obrador y todo el López Obradorismo, que decían a Fox: no te metas a las elecciones. Le decían: cállate, chachalaca. Y ahora resulta que hay una chachalaca atómica con López Obrador, y ahora lo quieren constitucionalizar, quieren meter a todos los servidores públicos a hacer campaña, y eso me parece no solo una regresión, sino una prostitución del proceso electoral, de manera tal que te diría, más adelante hay que cambiar. Bueno, vamos a regresar porque justo la presidenta está hablando de esto. Regresamos contigo, Israel, y con la conclusión de Emilio. Pues porque puede hacerse en el 27 o en el 28. ¿Para qué hacerlo en el 28? ¿Para qué hacer de nuevo casillas, de nuevo, si es que se solicita la revocación de mandato, si ya hay casillas? Pero eso no llevaría a que se generara un efecto como el de las elecciones, donde el partido que tiene mayor influencia y mayor peso es el que se lleva, jala el resultado de las demás cosas, y más si lo que usted está promoviendo es que se le permita al presidente, en caso de que la decisión ciudadana sea someterlo a revocación, se le permita hablar y participar. Entonces sería como hacer otra campaña más. ¿No podría tener esa lectura? No entiendo la pregunta. Sí, cada vez que hay elecciones, cuando la elección presidencial jala al partido que lleva la preferencia, la selección presidencial jala. Si se empata la revocación de mandato, igual sería un empuje para las candidaturas del partido que tenga mayor fuerza. Pues es una interpretación. Mi interpretación. ¿Quién instaura la revocación de mandato? ¿Quién instaura? El presidente López Obrador, sí. La propuso. Desde que fue jefe de gobierno, dijo: el pueblo decide si me quedo o me voy. Entonces, se lleva a la Constitución la revocación de mandato. Él incluso lo propone que sea la mitad del periodo, pero no se acepta y se va al siguiente año. El siguiente año, ¿qué problema tiene? Se pusieron una tercera parte de las casillas, que porque no había suficientes recursos, que, en fin. Entonces, votaron con todo y eso 16 millones de personas. Si mal no me acuerdo, ¿no? 16 millones de personas. 16,5 millones de personas. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente decida si seguimos o no seguimos. Entonces, ¿qué propuesta hago yo? Pues que pueda ser a la mitad del periodo o un año después. Eso es todo. Si es a la mitad del periodo, la presidenta no puede hacer campaña por un partido político,
En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero si va a revocación de mandato, pues si en la mañanera yo digo, oigan, recuerden que hay revocación de mandato también en la elección del 27. Pues que se permita decirlo, porque antes no se permitió decir nada. Bueno, pues no entiendo nada. ¿Qué quieren, Israel? A ver, ¿qué vamos? Yo termino. Sí sería bueno utilizar esta figura en casos como los de Sinaloa. Con Rubén Rocha no lo permitió Morena. Sí sería en caso Onale en Veracruz, o Salomón Jara, que se hizo fraude él mismo. Él convocó y se hizo fraude. Él convocó, lo organizó, se hizo fraude y ganó. O sea, la verdad de las cosas es que este instrumento, que es un poderoso instrumento de participación ciudadana, es para que la gente lo active cuando quiere. Ahorita nadie está pidiendo la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum, solo Morena, para hacerse campaña, para empezar anticipadamente las campañas, para empezar a gastar recursos. Probablemente mucho del dinero del huachicol fiscal está en esas campañas. Probablemente mucho del dinero de las estructuras del huachicol fiscal está en esos movimientos. Probablemente, porque ni siquiera han podido informar con claridad de dónde están esos 600,000 millones de pesos con todo el Senado criminal de más de 11 entidades públicas participando. Y por eso es tan importante que se entienda, lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum no es revocación del mandato, es ratificación del mandato, y eso no es un derecho ciudadano, parece prerrogativa del gobernador. A ver, Israel, ¿en qué lo van a basar esta petición de la revocación? ¿En ¿Quién la qué va a pedir? petición? Pues a ver, ¿Quién la va a pedir? A ver, primero hay que recordar que fue una institución constitucional que se estableció porque tuvimos gobiernos desastrosos en el PRI y en el PAN, y ni modo, te lo chutabas todo el sexenio. No había forma de que el pueblo mexicano pudiera revocar esas decisiones. Así nace la figura, así llega la Constitución. Y está establecida en el artículo 35, que habla de cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos. ¿De acuerdo? Y ahí viene que si el 3% de la lista nominal vota para que sea sometida quien esté en la presidencia, en este caso la presidenta, a revocación de mandato, pues inicia el proceso. Lo que busca esta reforma, como bien lo explicó la presidenta, es que pueda ser en el, digamos, a mitad en el tercer o cuarto año la elección, y básicamente eso es lo que se está contemplando, que quede establecido que pueda ser para que se junte con las elecciones intermedias y ahí sí participe toda la población, porque como ella mencionó, cuando fue el presidente Andrés Manuel, además de que no podía defender él mismo y todos la oposición se volcó, pero toda la oposición se volcó en contra de él. Falso. Eso es la real. oposición hizo claro campaña. que sí. Falso. Claro que Eso es sí. mentira. Adelante, Rubén. A ver, todo esto es una maquinación para polarizar, dividir, posicionar y meterse en las elecciones. Los efectos de los gobiernos desastrosos no necesariamente se ven en ese momento. Se van a ir viendo a lo largo del tiempo. Un gobierno desastroso, y eso lo va a demostrar la historia, es el de López Obrador. Ya lo estábamos viendo. El crecimiento de la deuda que está hipotecando el futuro de todos. Las obras, imagínate, se le descarrila el Tren Maya, se le descarrila el Interoceánico, le estalla la refinería de Dos Bocas. Hoy aparece petróleo por todos lados en el Golfo de México y nadie sabe de dónde es. Pues hombre, es de Pemex, ¿de dónde más? Pero no solamente eso, en estos días están planeando, para que veas el tamaño de farsa que hacen, están planeando cambiar cómo se identifica el gasto, para quitar del gasto corriente los programas sociales, sueldos, gastos de CFE y de Pemex, para así decir que disminuyó el déficit en el papel. Es como lo de Pemex, que dicen, ya no debe Pemex. No, ya no le debe a los bancos, ahora le debe a las personas. O bajó la deuda internacional de Pemex. Sí, hoy se la debe a bancos internacionales que están en México. Entonces, el desastre de los gobiernos se ve a futuro. Pero me regreso, ¿quién le organizó la revocación de mandato al presidente López Obrador? Sus mismos seguidores, hasta lo andan presumiendo, los que andan siendo, por cierto, hoy partidos. ¿Y qué sucedió con esa revocación? La metió en el 2022, afectó 8 elecciones locales, porque las hizo en abril y ahí practicaron para hacer las movilizaciones. ¿Con quién las hicieron? Pues entre otros con los programas sociales. Eso es la farsa. Esa es la farsa. Mira, el problema es que Morena está instalado en todo aquello contra lo que luchó. Es un nuevo partido de Estado y utiliza este tipo de estrategias para mover todo el aparato. Es un aparato eficaz de compra y extorsión.
e incluso amenaza. Le dicen a la gente que si no votan por Morena pierden los programas sociales. Y fue el momento cumbre donde empezaron a salir estas figuras que se llaman siervos de la nación, que ya en la opinión pública le dicen cuervos de la nación, porque son un aparato de extorsión. Le van a decir a la gente que si no vota por Morena pierde los programas, cuando es un derecho constitucional. Y ¿cuál fue la importancia de que López Obrador tuviera la derrota que tuvo en el 21 con la revocatoria del mandato? Si hubiéramos participado, él hubiera promovido la reelección. Yo estoy seguro que eso hubiera pasado. Y afortunadamente nunca volvió a hablar de eso. Se dedicó a hablar de sus encuestas. Pero afortunadamente la derrota fue de tal magnitud que no pudo y no tuvo legitimidad. Nunca volvió a hablar de la revocatoria del mandato, porque no era una revocatoria. Cuando tiene que hacerlo en los gobiernos donde mal gobiernan, ya puse los ejemplos de Sinaloa y Veracruz, o puede ser Campeche, o puede ser Puebla, o puede ser Colima, o puede ser Nayarit, o puede ser Guerrero, o puede ser Michoacán, o puede ser Baja California, o puede ser Tamaulipas. Los ejemplos sobran. Ahí no llaman a revocatoria del mandato, Israel. ¿Por qué? Pues porque es un aparato de producción de mentiras. ¿Quién está pidiendo, perdóname que vuelva al punto, la revocación? ¿Quién está pidiendo que la presidenta se vaya? A ver, es un ejercicio que se debe de realizar. Es bueno que las personas estoy de acuerdo, pero sí. La naturaleza de la revocación de mandato es que la pidan los ciudadanos. Así es. Si no, se llama de otra forma. Sí, ¿no? es ratificación. Es bueno que ocurra, sí. Que se siente un precedente, ya tenemos uno, el del presidente Andrés Manuel. Es bueno que se siente otra vez el precedente con la presidenta Claudia, sí. Para que los sucesivos también sean sometidos a revocación. Desde mi punto de vista, así debe de ser. Todos los presidentes deben estar sometidos a eso. Si Morena tomara decisiones que fueran en contra de la voluntad popular, a ver, ahí les va un dato que acaba de publicar el INE. No lo está dando Morena, no lo está dando Israel Zamora, sino el INE. El crecimiento de las, digamos, de las personas que coinciden con Morena y la Cuarta Transformación. 10 millones de personas más de 2023 a la fecha. Ahí el PRI, por ejemplo, lamentablemente para ¿pero Rubén... ¿qué es una encuesta? No. Es el crecimiento de la militancia. Es la afiliación. El Partido Comunista Chino. Pues o sea, ¿cuántos militantes tiene Morena? Morena actualmente tiene 12 millones. Creció de 2.3 millones en el 2023 a 12 millones en el 2026. ¿Pero todos ya están confirmados? O sea, no se ha hecho una limpia de los eso es lo que está dando el INE. 9.7 millones más en 3 años Morena. Y si tú analizas al PT, que por cierto, aguas ahí porque es el que tuvo el menor crecimiento dentro del movimiento de Cuarta Transformación. Ahora ya se van a amenazar. Pero sí, a ver, el movimiento está conformado por personas que están conscientes políticamente de lo que está ocurriendo en el país. El Verde también creció. En total, la Cuarta Transformación, estoy mencionando que creció 10.1 millones, cuando la oposición, o sea, PRI, PAN e incluso MC, disminuyeron 514,000 militantes. A ver, ¿quieres usar 35 segundos o regreso mejor contigo ahora? Regresamos, pero te voy a decir que todo eso es falso. No, ahora resulta, es el INE que está dando estas cifras. El INE no está dando ninguna encuesta, son autologios del Partido Comunista Chino de Petatiux, que son ustedes. ¿En qué datos? O sea, ¿esos datos no existen? Sostienen? Sí existen, pero no es ninguna información, es una base de datos. Israel está consultando una base de datos, no es que lo del INE. Y ahorita hablamos de la deuda, si quieres también. Ya traes los datos de la deuda. Perfecto, bueno, vamos a regresar con Rubén Moreira. 12 millones de militantes. ¿Falso, Rubén? A ver, vamos por partes primero. A ver. El INE estableció hoy mecanismos para certificar quiénes son miembros de los partidos. Y entonces pareciera que algunos están bajando. No. Estos partidos están presentando expedientes completos y expedientes bien auditados, porque la multa, cuando tú te equivocas por alguna razón, llega hasta 150,000 pesos por afiliación indebida, entre comillas. Ahora, ¿qué está haciendo Morena? Bueno, lo que está haciendo es un partido de Estado que pretende ser único, que eso es distinto. Y violando lo que dice la ley, personajes como el líder del CENTE, Alfonso Cepeda, públicamente lo dijo, de registrar cientos de miles de personas. De maestros. Sí, de maestros. No veo que Morena diga nada al respecto, salvo recordar tiempos que ya pasaron, porque todos hemos llegado al acuerdo que eso no se podía ya hacer. Por eso vemos un CENTE dócil frente a lo que ordene
la Secretaría de Educación Pública. Por eso no los vemos manifestarse, como lo está haciendo la CENTE, porque la CENTE, nos guste o no, lo único que está reclamando es el cumplimiento de acuerdos y propuestas electorales. Eso es lo que está haciendo la CENTE. Bueno, así está inflando Morena sus padrones. Pero el INE tendría que, pues, revisarlo, ¿no? Pues yo esperaría que lo hiciera. O sea, todavía no es definitiva esta cifra, sí. No, ¿Ya es definitiva? Permíteme, claro tranquilo, que sí. me quedan 14 A ver, segundos. Rubén. Y que permitiera el INE, que no permitiera el INE esas afiliaciones masivas que están prohibidas en la ley. Es un cinismo que los dirigentes nacionales de las organizaciones salgan y lo digan. Sí. O sea, bueno, háganlo, pero ahora hasta salen y lo dicen. Ahora, pero estamos en el cinismo total. ¿Son ilegales o son falsas? Porque ambas es cosas, hay dos problemas. De dos cosas. O sea, lo que no puede pasar en México es que haya afiliaciones corporativas. Y sí salió el Sindicato de Trabajadores de la Educación a ofrecer... Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y ofreció 3 millones de afiliaciones y eso se convirtió en un compromiso de Morena. Eso es ilegal. Y Morena lo festeja y lo promueve. Segundo, cuando los partidos reportan las afiliaciones, el INE hace un primer cotejo y hay mecanismos de verificación de los propios ciudadanos si tú encuentras una indebida afiliación. De hecho, ya pasó que Morena es el partido más multado por afiliaciones indebidas. En este proceso de la construcción de nuevos partidos políticos se presentó el caso de denuncias efectivamente de afiliaciones de Morena a muertos, a gente que ya no vive o incluso gente que se afilió sin su consentimiento. ¿Por qué? Porque el Siervo de la Nación lo que utilizaba es la plataforma de Morena diciendo a la gente que lo inscribía a un programa social. Entonces, cuando hablamos de un aparato social, un aparato de Estado, es que utilizan los recursos del gobierno en su favor. Y eso es lo que está pasando. No, son ciertos que lo que yo había dicho aquí, ¿recuerdas que yo había dicho que el PRI, a ver, permíteme. ¿Pero lo está haciendo el CENTE o no? Tuvo una pérdida de militancia de 556,000 militantes del 2023 al 2026, que representa el 40% de la militancia del PRI, que la perdió en 3 años. Y yo había sostenido aquí, tú vas a recordar, que me decías, oye, pero ¿qué está pasando con el Somos México que se está armando? Y yo te decía, es la gente que se salió del PRI que se fue para allá. O sea, se están compartiendo la militancia entre la oposición. No hay un crecimiento de la oposición. Y tan es real que en esas mismas cifras que da el INE, repito, no las doy yo, las da el INE, ahí ya viene considerado, viene como persona sumando, que es Somos México, y ahí vienen 348,000. O sea, pierde el PRI los 556,000, unos se van para el PAN, al parecer, y otros se van para Somos México. ¿Confirmas? No, entonces, son esas las cifras. No. Ahí vienen también las cifras la gran mayoría de construyendo sociedad de paz, vienen los demás de que siga la democracia, ahí de Edgar Garza, etcétera, ¿no? A ver, Rubén dice falso y luego voy contigo. Sí, a ver, para empezar, esa hipótesis no se sostiene, ¿verdad? De nuestro vamos a dejar la hipótesis, ya vamos a los números. A ver. Bueno, pues lo confirmaron porque los ciudadanos no se pasan de un lado para otro. Yo insisto lo que hizo el PRI. El PRI hizo certificar bien quiénes son sus militantes. Y hay miles, cientos de miles de priistas que están, o de personas que están aspirando a ser priistas y que están en nuestra reserva, que se está checando uno por uno. Todavía no se les da la categoría de militantes. Esa es una primera parte. Entonces, es falso. Lo que no ha negado es la afiliación colectiva que están y corporativa que están haciendo. No se puede negar. Y eso es por el tipo de partido que están construyendo. Y me regreso a lo que pusiste sobre la mesa. Esta parte de la revocación, algo que dijo ahora Israel. Bueno, para que en el futuro siga sucediendo. Ya hay experiencias patéticas de esto. Tienes gobiernos desastrosos, luego viene un gobierno que tiene que recomponer las cosas, no puede tomar decisiones fuertes porque están los irresponsables del pasado y entonces pierden esas elecciones. ¿Qué está haciendo Morena con todo eso? Una farsa, una faramalla. Para sostener la popularidad de López Obrador, el país se endeudó en 20 billones de pesos, según la carátula de la Secretaría de Hacienda. Así, y aquí le traigo la carátula para que aquí yo miente el secretario de Hacienda que mandó a la Cámara de Diputados esa información. A leer una nota de Sin embargo, que nadie podrá acusar que no es muy próximo al régimen. Despunte presidente mientras Morena cae
O sea, lo que ha venido pasando en los últimos meses es que las preferencias de Morena han caído 20 puntos. Incluso ha crecido la percepción de corrupción de Morena y rechazo a Morena. Y con mucho gusto, la semana que viene, vemos las encuestas de cómo ha crecido la percepción de corrupción de Morena y el rechazo a Morena. Esa es la verdad de las cosas. También podemos hablar de la encuesta que ustedes ya no quieren mencionar, de cómo la presidenta está ahora en más rechazo que aceptación. Esa que presumía López Obrador, y Claudia empezó presumiendo y ya no la presume. Esta encuesta de medición de líderes internacionales. El caso de las afiliaciones, como dice Israel, no funciona así. Pero por supuesto que lo que debemos que entender es que Morena está en una simbiosis de aparato de Estado. Utilizan todos los recursos públicos y por eso lo que está pasando con la revocatoria del mandato está mal. Es un abuso. Miren, ustedes contratan un administrador y resulta que el administrador solo se contrata a sí mismo y da servicio a quien se le pega la gana de los clientes. Eso es lo que está pasando. El gobierno debería ser para todos. Y el problema es que la revocatoria del mandato utiliza el aparato para beneficiar a Morena en campaña. Por eso el PT no quiere, el PT. Y por eso el Verde no quiere. Déjate la oposición. Tus aliados. Ahora resulta que ya van a empezar a amenazar a los aliados. Ve lo que les está diciendo la presidenta Morena a los aliados. No lo digo yo, ¿eh? ¿Qué les dijo? Que ustedes qué se sienten y qué se creen. O sea, lo que les dicen en público como amenazas, imagínate lo que les dice en privado a tus aliados, Israel. La semana pasada se dio una discusión respecto a la deuda, sí. ¿no? Si López Obrador subió al doble la deuda, dice... Rubén, dice Emilio que dice sí. la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda. Dice la Secretaría de Hacienda. Israel dice que no. ¿No? A ver, contradice la Secretaría de Hacienda. Espérame. Al Fondo Monetario Internacional. Aguántame. ¿Nos puedes poner sobre la mesa la cifra, Rubén? Sí, claro, en este de momento. De la Secretaría de Hacienda, pueblo. según lo que mencionas, de 10 a 17. De 10 a 20. La deuda que está en este documento, que es de la Secretaría de Hacienda, asciende, ay mamacita, a 20 billones de pesos. De 10 a 20 billones de pesos. De Peña a López. De López a Claudia. De López a Claudia. ¿Cuándo cierre este año? Sí, porque se están endeudando en 1.5 billones de pesos al año. Y es deuda que no se utiliza para infraestructura. Se utiliza para pagar la misma deuda o se utiliza en el gasto corriente. Por eso esta semana quieren cambiar la clasificación de gasto corriente y lo van a hacer fast track como todo lo que se hace hoy en el Congreso. ¿Es cierto o falso? 10 a 20 billones de pesos. Ahorita te voy a dar las cifras, pero todos los gobiernos, eso hay que dejarle claro a las personas que nos escuchan, todos los gobiernos adquieren deuda para poder apalancar el crecimiento de un país. O sea, te financias y lo haces. Bueno, ¿qué sucedió? El problema fue que en los sexenios anteriores del PRI y del PAN, voy a explicar qué pasó, se utilizaron vehículos extrapresupuestarios para no levantar las alertas en el Congreso y entonces era deuda que estaba disfrazada ¿en qué? En el IPAP, en el FOBAPROA, es un caso importante. Ahí te va otra cosa. Hay una cosa que se llama proyectos de infraestructura productiva de largo plazo que también jamás se consideran en eso. Entonces, ¿cuál es el indicador que nos permite tener realmente, de manera transparente, todo el endeudamiento de un Estado? Se llaman saldos históricos de recursos financieros del sector público. Ahí sí viene contemplado todo y eso está en Hacienda. Cualquier persona que ponga esto que acabo de decir ahí en internet lo va a ver y lo que vas a observar es que Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel, expresidente como algunos le quieren que les digamos, el Mesías tropical, hombre. Él se endeudó menos que Peña Nieto. Es real. Te puedo dar las cifras. A ver, deja que me dé las cifras, dale. Las cifras son, de la por deuda. ejemplo, Fox, de cómo recibió él ese saldo histórico de recursos financieros, lo recibe y termina incrementando los 52%, Fox. Luego, Calderón, 87%, Peña Nieto 79% y el presidente Andrés Manuel 65%. Hablamos del saldo histórico de recursos financieros del sector público, que es la única medida que nos permite tener de manera transparente sin estos vehículos presupuestarios que inventaron para que no se levantaran las alarmas de la deuda. Nada más tengamos claridad. La irresponsabilidad del manejo de López Obrador tuvo una intencional electoral. Los primeros 4 años desaparecieron los fideicomisos, ahí se gastaron la lana. Luego se gastaron todas las reservas, ahí se gastaron la lana.
Luego, cuando ya no les alcanzó eso, empezaron con la deuda. Pero la deuda tuvo una extraordinaria coincidencia con el proceso electoral, porque fue 23 y 24. Y el fenómeno del endeudamiento de Andrés pasó de los 10 billones a los 17 billones, casi 18. Y Claudia no solo ha seguido esa tendencia, está pagando los platos rotos del endeudamiento. Ahora regresamos con lo que te queda de tiempo y vamos con Rubén. Las sobrecostos de las obras son extraordinarias. Incluso ni se miden las afectaciones. Hoy estábamos escuchando las tragedias de Dos Bocas. Llevan meses las familias pidiendo que muevan las escuelas. No operan nadie. Le estalla a la presidenta. ¿Dónde está el secretario de Educación? ¿Dónde está el director de Educación de Tabasco? Desaparecidos. El gobernador. ¿Por qué le dejan que le estalle las cosas a la presidenta? Y ese tipo de cosas son parte del manejo irresponsable. Disminuyeron el gasto en seguridad. Y bueno, por eso pasan las cosas como las de Matehuala. Pero eso sí, ahí andan con los trenecitos, con pérdidas de 7,000 millones, el Tren Maya, los hoteles. ¿Qué hace el ejército operando hoteles, por el amor de Dios? Debería estar generando condiciones de seguridad. El problema es que tiene un manejo profundamente irresponsable el presupuesto. Ahora resulta que el plan B es para ahorrar gastos. Fíjate, 1,089 municipios tienen menos de 7 integrantes, regidores. Ahora resulta que si aplican la reforma constitucional va a salir más caro. A ver, Rubén, o sea, es que ni siquiera eso hacen bien. La réplica aquí para terminar lo de la deuda, Rubén. Mira, utilizando la misma fuente que dice Israel que está usando, este es el estimado de las finanzas públicas para del 2025 y 2026, que es el que presenta la Secretaría de Hacienda para que se vote el presupuesto. Bueno, en el documento, miren, lo dice, para el 2025 le autorizaron al gobierno 18.5 billones de pesos de deuda. Eso le autorizó el Congreso. Y para este año, 20.25 billones, cuando termine el año. Si tú te fijas, pues están endeudando al país en 1.7 billones, con el mismo documento que tú dices. O sea, no, permite, eso es lo que dice el documento. Podemos decir muchas otras cosas. Ahora, ¿qué me preocupa? Que el miércoles van a cambiar la clasificación del gasto. A ver qué dicen las calificadoras de esa trampa que les están poniendo. Porque el problema que tiene México es que tiene un déficit muy alto. Solución, cambia la ley y cámbiale la forma de medir. La forma de medir el déficit. A ver qué dicen las calificadoras que las quieren ver, pues la cara, ¿verdad? El saldo histórico lo saca Hacienda. Ese es el que estoy dando. Los datos que yo di vienen también de es el que estoy dando, hermano. La CEPAL y el Banco de México. Entonces, esa es la realidad. Ahora, si las personas, o cuáles otros indicadores... La próxima semana voy a hablar con Pepe Yuste. Sí. Que venga Pepe Yuste. Sí, hablamos. Queremos a Pepe Yuste. ¿Qué indicadores nos demuestran la eficiencia de la deuda? Porque, ¿qué pasaba? Ellos se endeudaban. Ya di los datos con base en este saldo histórico, que son mayores los que tenía tanto Peña Nieto como Calderón. Pero, ¿qué indicador te sirve para ver la eficiencia de la deuda? O sea, ok, tú te endeudabas y ¿qué hacías con ese dinero? Bueno, pues ya sabemos lo que hacían los gobiernos anteriores, que se lo embolsaban. Pero cuando tú ves la gran diferencia... ¿Qué tan anteriores? ¿Qué tan anteriores? El de López Obrador. La gran diferencia es que con el gobierno del presidente Andrés Manuel, la deuda sirvió para sacar a 13.4 millones de personas de la pobreza y a disminuir la desigualdad en nuestro país, como ya lo hemos mencionado. Bien. Y acaba de darse otro dato de la OCDE, que fue que México es ya el país de la OCDE con menor desempleo de todos. Y México es también el país con 45 millones de personas sin servicios de salud. A ver, la OCDE sí vi ese dato. Sí. Pero México tiene 45 millones de personas sin seguridad social gracias a los gobiernos de Andrés. El problema de la manera que ustedes ejecutan el gasto es que ni siquiera están atendiendo las necesidades básicas. Mira, en educación es el primer gobierno desde 1921 que tiene menos niños en las escuelas comparando cuando termina que cuando empieza. 1.7 millones de niños
menos. Sí, ese es el logro de Andrés Manuel. Calma, agua mi niño. Agua mi niño. Agua mi niño. Pero no pasa nada, a ver, ¿qué quieres decir? Yo lo que quiero decir es que es por un efecto de la pirámide no, hombre, que también ha cambiado. Te voy a decir por qué. Ve cuántos hay en la preparatoria. Ahora hay más en la preparatoria porque obviamente hay menos niños. Estamos hablando de los que están... Israel, no digas andeses, perdóname que te lo diga así, carnalito. Pero a ver, es que el absoluto creció. El absoluto creció. Analicen los datos, vean cómo disminuye en primaria, pero crece en la media superior. Se debe a la deserción. Segundo problema, fueron la política más salvaje de desatención a la infancia, cerraron escuelas de tiempo completo, desatendieron a los niños más pobres. Y me voy al tema de salud, nada más ve a cualquier hospital público, aquí se una entrevista de todo el país, no hay medicinas, no hay abasto, los médicos están en huelga, hacen paros. ¿Por qué? Porque ustedes son una máquina de mentiras electorales. A ver. Y a eso se dedican. Rubén, y vamos al minuto de cierre. A ver, no nos engañemos con esa cifra de la OCDE. Primero, una cosa es trabajo formal y otra cosa es trabajo y otra cosa es ocupación. La ocupación la están sacando de las cifras del INEGI. Estar ocupado es, usted trabajó, pidió trabajo, usted tuvo algún momento en que trabajó en los últimos 3 meses, eso es ocupación. Para vivir uno necesita tener un ingreso, claro. Entonces quien pierde un trabajo o quien no lo tiene formal va a hacer algo para ganar ese ingreso. Bueno, una cosa es eso, ocupación, y otra cosa es trabajo. ¿Por qué está entrecomillado esa cifra en la OCDE? Porque en otros países hay seguro de desempleo, hay más gente pensionada, hay más gente retirada que en México con prestaciones. Entonces, esa cifra es una cifra engañosa, es totalmente engañosa. Quieren engañar a los mexicanos con esas cifras. Cerramos, Emilio. Lo que está sucediendo en realidad para motivar la reforma político-electoral es que Morena está cayendo en la preferencia electoral. Buendía, en Universal y Enroll, que son encuestadoras que nadie va a acusar de antigobiernistas, estiman la caída entre 12 y 10 puntos. En realidad lo que están intentando es una reforma político-electoral para quedarse en poder a las malas, para poder poner a la presidenta a hacer campaña a favor de su partido, para tragarse su historia. Cuando antes se oponían a que los gobernantes hicieran campaña, ahora quieren hacer campaña. Incluso los propios aliados de Morena ya aprendieron las alertas y no están acompañando. Hoy en el Senado suspendieron la discusión, que es que por cuestiones técnicas, en realidad es porque no tienen los votos. Y ojalá se mantengan así, porque lo que ustedes están haciendo es un abuso del poder. Lo que ustedes están haciendo es rompiendo todas las reglas mínimas de la democracia y beneficiarse para que sus candidatos tengan el dinero, el apoyo del gobierno y del narco. Y eso es el cáncer de la democracia. Israel Zamora. La reforma que propuso la presidenta Claudia tiene su origen en la voluntad popular. Nosotros creemos que el que vaya en contra de esa propuesta va en contra de esa voluntad popular que la llevó a la presidencia. Yo escuché la entrevista que ahorita le hiciste al diputado Benjamín, con quien he coincidido y que considero un compañero que ha hecho grandes aportaciones, y en este punto no coincido con él. Y sí estoy seguro que la base de la Cuarta Transformación, que es una gran mayoría del pueblo de México, va a estar pendiente de cómo se vote. Yo escuché a otra compañera, Giovanna, que también senadora del PT también, del ¿verdad? PT, que ella dijo que ella sí la respaldaba. Entonces creo que estos días vamos a ver, decir nada más la incongruencia del PRI y del PAN. Por un lado, decían hace unos meses que no iban a ir con experimentos, decía Alito Moreno, que habían cometido errores en el 2018 y en el 2024 a impulsar ciudadanos, y ahora se abren, lo que demuestra que pues, es un error, una simulación, una incongruencia. Y lo mismo con el PAN. Entonces, pues ya se me acabó el tiempo, pero que tengan bonita semana. Decir a los compañeros que nosotros estamos apoyando esta propuesta de la presidenta Claudia porque, repito, tiene su origen en la voluntad de la mayoría del pueblo mexicano. Rubén. Israel defiende lo indefendible. Si te mereces una embajada en lugar de que se la den a personajes pésimos. ¿Qué dices, la de Irán? Nefastos. No, pero puede ser Noruega. A ver, déjame te cuento. Esta propuesta de reforma electoral obedece a querer intervenir en las elecciones, aunque hay una hipótesis que se maneja en los pasillos de la Cámara. Ajá. Es el hecho de que la presidenta, si no se hace el cambio, puede
verse forzada a organizar la revocación en el 28. Y entonces estaría ella sola frente a los grupos más ultras de Morena y temen que le pase lo que al gobernador de Oaxaca. Eso es lo que dicen tus compañeros, por cierto, en los pasillos de la Cámara. Por otro lado, la convocatoria del PRI es a defender a México, por eso se llaman Defensores de México. Y es nuestra propuesta de cómo tener desde ahora un esfuerzo para tener representantes de casilla en todos los municipios, en todas las secciones electorales, y tener gente que nos defienda y que defienda al país de lo que está sucediendo, de este tipo de trucos como esta reforma electoral que es populista, polarizante y demagógica. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Emilio. Buena Gracias, semana. Israel. Nos vemos la Gracias. próxima semana. Buena Buenos semana. días. Buenos días.